Hola a todas y bienvenidas a un nuevo vídeo de costura. En esta ocasión vamos a aprender en este vídeo cómo se hace paso a paso esta sudadera con orejitas de conejo. Es una sudadera o tipo casaca, depende un poco de la tela que utilizáis. La tela que yo he utilizado os dejo el link directo en la cajita de información. Y ahora sí, coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones. Luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Vamos a comenzar a cortar las piezas de patrón en la tela. Colocamos la tela sobre una superficie plana, la extendemos bien y la doblamos solamente por el ancho del patrón, ya sea delantero o espalda. Vamos a doblarla siempre con el derecho de la tela hacia adentro y colocamos los patrones en la dirección del hilo de la tela. Si veis que los planos de corte no están muy allá, es que yo corté dos sudaderas, una en talla más pequeña para el pequeño y una en talla un poco más grande para el mayor. Entonces por eso fui combinando los patrones, aunque yo solo voy a enseñar las piezas de un solo patrón, o sea, de una sola casaca de este tipo. Colocamos, como ya os digo, pues la espalda o el delantero, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro de todo el contorno. El bajo, si queréis, podéis dejar unos 2 centímetros aproximadamente, y luego ajustáis el largo a vuestro gusto o a la altura del niño o de la niña. Para el delantero o la espalda, según hayamos cortado previamente, vamos también a doblar la tela solo con el ancho del patrón y colocamos el centro del patrón haciéndola coincidir con la doblez de la tela. Alfilereamos y recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno, excepto el bajo, que vamos a dejar el mismo margen de costura para luego hacer el dobladillo que hicimos en la otra pieza, en la pieza delantera o la espalda, según hayamos cortado primero. Para la manga, como era tipo casaca, lo que he hecho es la mitad de la manga sin delantero y espalda, así que lo que hacemos es doblar la tela y volvemos a doblar con el ancho del patrón de la manga. Colocamos el centro del patrón en la doblez de la tela y alfilereamos bien el papel de patrón a las 4 capas de tela. Vamos a recortar a 1 centímetro de todo el contorno, excepto el bajo, para el que vamos a dejar 2 centímetros más o menos para luego hacer un dobladillo. Muy importante ese piquete central, porque luego lo montaremos y coincidirá con la costura del hombro. Vamos a doblar la tela y colocamos la capucha, como estáis viendo en el vídeo. Vamos a colocarla al hilo de la tela y vamos a alfilerear bien el papel de patrón a la tela doblada. Recortaremos a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno, excepto la parte exterior de la capucha, para que vamos a dejar unos 2 o 3 centímetros para luego hacer como una especie de patente o dobladillo en esa zona. Doblamos la tela y la volvemos a doblar de tal forma que nos quepa el patrón
de las orejas. Colocamos el patrón sobre las 4 capas de tela y alfilereamos bien el papel de patrón. Una vez lo tenemos, vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno. En el delantero va a llevar una tapeta, por eso vamos a hacerle una pequeña abertura. Os he dejado la marca en el patrón. Lo único que tenemos que hacer es cortar, como veis, en el centro del patrón delantero. Además, para las tapetas que llevan esa abertura, para la terminación de esa abertura, también os he dejado el patrón. Simplemente es cortar unos rectángulos más o menos a la medida de la abertura, dejando unos 3 centímetros de más para luego solapar y hacer algún cuadrado que quede bonito. Bueno, en las fotos lo veis cómo queda. De la misma tela de la doble gasa que estamos utilizando vamos a recortar una serie de bies o un bies muy largo para la terminación o la unión, digamos, de la capucha con el cuerpo de la casaca. Estáis viéndolo en otra tela porque se me ha perdido el clip del vídeo, pero es básicamente cortar, como estáis viendo, en diagonal unas tiras o una tira, depende de la tela que nos sobre, de unos 3 centímetros de ancho. Y vamos a comenzar a coser por las orejas. Colocamos las dos orejas 2 a 2, es decir, 2 piezas de tela y 2 piezas de tela juntas, haciéndolas coincidir perfectamente con los derechos de las telas enfrentados. Y vamos a coser, como estáis viendo en el vídeo, por todo ese contorno de la parte superior, dejando la base abierta para luego darle la vuelta, y cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela ambas orejas. Le damos la vuelta y las planchamos bien. Una vez planchadas, atención porque vamos a doblar las esquinitas de la base, como estáis viendo, haciéndolas coincidir más o menos en el centro o solapándola incluso un pelín, unos milímetros. Vamos a coser la base a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela y ambas las vamos a hacer exactamente iguales. Con una punta en zigzag vamos a remallar o rematar los bordes de la costura y vamos a darle la vuelta a esas orejitas de tal forma que quede la costura en el interior de la misma. Ya veis que no se ve en la parte exterior. Vamos a hacer con las dos exactamente igual. Utilizando el patrón como referencia vamos a marcar por dónde irían cosidas esas orejas y vamos a intentar trasladar el mismo punto con alfileres. Digo trasladar de un lado de la capucha al otro para que las orejas se cosan en el mismo sitio en ambos lados. Por separado vamos a coger ese punto de referencia y vamos a colocar, como veis, por el derecho de la tela la oreja, como veis en el vídeo, como está marcado también en el patrón. Y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 milímetro aproximadamente del borde de la tela. Y la otra oreja la vamos a hacer exactamente igual, pero en el otro lado. Colocamos las dos piezas de la capucha una sobre la otra, haciéndolas coincidir perfectamente. Las acoplamos con los derechos de las telas enfrentados y fijándonos bien en no coser las orejas, vamos a coser la parte curvada de nuestra capucha, es decir, esa zona o esa costura central que va desde el centro o desde la frente, digamos, hasta la espalda o el centro de la espalda. Y esta costura la vamos a rematar o remallar con una punta en zigzag al borde de la tela. Separamos bien ambas piezas de nuestra capucha y vamos a realizar un pespunte de seguridad o de asentamiento. Este pespunte va a ir paralelo a la línea de costura o la línea de unión entre ambas piezas, como estáis viendo en el vídeo, como a medio centímetro aproximadamente. Bueno, si queréis un truco podéis utilizar la
medida del prensatelas, del pie de prensatelas, como medida de referencia e ir guiándoos en esa costura paralela. Y en cuanto a la parte exterior de nuestra capucha, va a llevar como un dobladillo, como estáis viendo en el vídeo, esa parte que va a la vista. Vamos a realizar un dobladillo doblando como unos centímetros hacia el interior o revés de la tela y volviendo a doblar la tela. Ya sabéis que el truco para que los dobladillos nos salgan perfectos, nos salgan igual por todos lados, es plancharlos antes de coser con la máquina. De esta manera os van a quedar seguramente perfectamente acoplados e igual por todos lados. Vamos ahora con esa terminación delantera. Cogemos el delantero de la casaca y colocamos el revés de la tela hacia arriba y por el revés vamos a coser con el derecho de la tela hacia abajo esa tapeta a un lado de la abertura y vamos a coser otra tapeta al otro lado de la abertura con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. En la parte del cuerpo de la blusa, no en las tapetas, levantamos las tapetas y realizamos dos pequeños cortes en diagonal en el vértice, como si fuera en forma de V invertida al vértice, o sea, al final de la abertura. Y ahora sí vamos a colocar la parte delantera con el derecho de la tela hacia arriba y vamos a doblar la tapeta. La vamos a doblar una y otra vez de tal forma que vamos a tapar esa costura que acabamos de realizar. La tapeta va a medir más o menos un ancho de 2 centímetros aproximadamente y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 milímetro de la doblez de esa tela la tapeta, como veis en el vídeo. Importante, un truco, podéis planchar ambas tapetas y luego coser a máquina. Esto nos va a facilitar mucho el trabajo, sobre todo para que nos queden ambas exactamente iguales y que queden en la misma medida por todos lados. Con la otra tapeta vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a volcarla hacia el derecho de la tela, hacia el derecho del delantero y la vamos a coser, como veis en el vídeo, con un pequeño dobladillo que va a tapar la costura. Las tapetas las vamos a colocar uno por la parte del interior o revés de la tela y la otra que sobresalga, que quede por la parte de fuera. Ya veis que hemos dejado una en la parte de atrás y otra en la parte de adelante. Y ahora vamos a ponerlas una encima de la otra y vamos a realizar una pequeña costura para asegurarlas, para afianzar las tapetas una encima de la otra. Y ahora colocamos la tapeta que sobresale, la vamos a doblar como estáis viendo para que para que el acabado sea perfecto. Realizamos como una especie de rectángulo con dobladillos y vamos a coser ese rectángulo intentando que la tela quede bien metidita y que cosamos recto, que quede alineado con la doblez de la tela. Colocamos el delantero con el derecho de la tela hacia arriba y la espalda, como veis, lo hacemos coincidir perfectamente con los derechos de ambos enfrentados. Vamos a coser con un pespunte lineal sencillo por los hombros a 1 centímetro del borde de la tela. Y estas costuras las vamos a rematar o remallar con una puntada en zigzag al borde de la tela. Para colocar la capucha lo que vamos a hacer es hacer coincidir el centro del patrón de la espalda, que si no lo tenemos calculado o hecho previamente con un piquete, le hacemos un piquete doblando la espalda por la mitad y vamos a hacer coincidir el piquete de la espalda con la costura central de nuestra capucha. Vamos a coser ambas piezas por todo el contorno del escote, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela.
Si os fijáis bien, colocamos la capucha como en el centro de la solapa. Esto lo hacemos porque luego al abotonar la solapa, así no se nos solapa la capucha también, sino que solo se nos solaparía lo que corresponde y entonces la capucha queda alineada en el centro. Vamos a coser, como ya os he dicho, con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Para la terminación de esa costura lo que vamos a hacer es terminar con un bies. Nosotras, como hemos cortado una serie de bies cortitos porque la tela no nos daba para más, lo que hacemos es unir dos bies como veis en el vídeo para que nos dé para todo el contorno de nuestra capucha, para todo el contorno del escote. Y ahora vamos a colocar ese bies para la terminación de esa costura. Lo que hacemos es colocar el cuerpo de la casaca con el derecho de la tela hacia arriba, aunque la capucha estaría con el revés hacia arriba. Y vamos a coser ese bies por toda la costura que acabamos de realizar, como a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, por todo ese contorno del escote. Recortamos los sobrantes dejando 1 centímetro más o menos en los extremos para la terminación y vamos a realizar un pequeño dobladillo en esos extremos y vamos a doblar el bies volcándolo hacia el interior o revés de la tela. Abrimos bien o separamos bien la capucha porque no vaya a ser que cosamos con la capucha, entonces lo que vamos a hacer es ir doblando el bies y cosiendo en el interior por todo el contorno de ese escote, como a medio centímetro aproximadamente del borde del escote, de la separación entre la capucha y el escote. Quizás si plancháis un poquito el bies antes de coserlo os ayuda, es un pequeño truco o ayuda para que os quede totalmente igual por todos lados y os quede la costura bien alineada. Para coser las mangas colocamos el cuerpo con el derecho de la tela hacia arriba y colocamos las mangas, como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia abajo. Hacemos coincidir el piquete central de la manga con la costura del hombro y cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo la manga al hueco que viene para ella. Ambas mangas las vamos a hacer exactamente iguales y una vez que las tengamos cosidas lo que vamos a hacer es remallar o rematar esta costura con una puntada en zigzag al borde de la tela. Si tenéis remalladora, pues muchísimo mejor. Antes de cerrar la casaca vamos a hacerle el dobladillo a las mangas porque al ser de niños luego es mucho más difícil meter la máquina de coser y que nos salga perfecto. Entonces lo que hacemos es doblar como 1 centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otra vez de tal forma que realicemos un dobladillo igual por todo el contorno del bajo de la manga. Y ambas mangas las vamos a hacer exactamente iguales. Vamos a hacer dobladillos en las dos mangas antes de cerrar la casaca. Para cerrar nuestra casaca lo que vamos a hacer es doblarla, como estáis viendo en el vídeo, con el derecho de la tela hacia adentro. Y la hacemos coincidir, o sea, la doblamos por los hombros y por la mitad de la manga y la hacemos coincidir perfectamente los costados y los laterales de la manga. Y ahora en una costura lineal sencilla de una vez vamos a cerrar desde el bajo de la manga pasando por esa costura de la sisa que nos tiene que coincidir tanto en el delantero como en la espalda hasta el bajo de la casaca. Hacemos ambos lados exactamente igual y luego remallamos las costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Le probamos la casaca a la pequeña o al pequeño porque es una casaca unisex, aviso para las que me preguntéis. Vamos a ajustar el largo a nuestro gusto o a la altura del pequeño o de la pequeña. Una vez lo hemos ajustado vamos a hacer un dobladillo como el que estáis viendo en el vídeo por todo el contorno del bajo.
Doblamos una y otra vez de tal forma, o sea, hacia el interior o revés de la tela, de tal forma que nos quede un dobladillo exactamente igual por todo el contorno del bajo. Importante, truco. Podéis plancharlo antes de coser a máquina y seguro que os es más fácil y además os queda perfectamente igual por todos lados. Hacemos los ojales en la solapa que monta y en el otro lado vamos a coser unos botones, 2 o 3 botones o 4 dependiendo de la talla que hayáis elegido. Los coseremos a mano y una vez los tengamos ya tendríamos nuestra casaca totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.